Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero honor estar formando parte del segundo Congreso Virtual Venezolano. Gracias a todo el comité organizador, gracias Jesús, gracias Juan por permitirme estar hoy formando parte del Congreso. Es un verdadero honor, ¿sí? Mi nombre es Adolfo Giles, soy licenciado en producción de bioimágenes en Argentina, en una ciudad que se llama Bahía Blanca. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre la resonancia, particularmente en pelvis femenina. La siguiente exposición deja en claro que no presenta ningún tipo de conflicto de interés, solamente es de carácter científico y un aporte para la labor nuestra a la hora de hacer resonancias magnéticas de pelvis femenina. Bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos que voy a tratar de dejar en claro en esta charla? Primero, conocer el por qué y para qué, ¿no? La resonancia magnética en la pelvis femenina. ¿Qué ventajas, qué desventajas podemos llegar a encontrar? Además de eso, obviamente, hacer mucho hincapié en los aspectos técnicos para la adquisición del estudio, que no van a ser un dato menor. Hay mucho de nosotros a la hora de hacer resonancias magnéticas y más todavía aún a la hora de hacer planificaciones, conocer sobre las secuencias, sobre la utilidad que tiene por ahí algunos parámetros de los protocolos de resonancia, planificación, secuencias, perfusión, difusión. Y vamos a terminar la charla con algunos ejemplos como para poder cerrar estos conceptos que quiero que queden en claro. Bueno, ¿por qué y para qué, no? El por qué la resonancia magnética hoy se ha convertido en el método gold estándar para la evaluación de la pelvis femenina nos da la respuesta de por qué es un método muy completo, ¿sí? A la hora de la elección de la caracterización y el por qué hay que solicitar o usar la resonancia magnética, podemos decir que es un método muy completo, ¿sí? Va a tener la posibilidad la resonancia magnética de mostrarnos muy bien la región intrínseca anatómica de la pelvis femenina. Los aspectos nosotros que veamos por resonancia van a ayudar a poder diferenciar las anomalías, con lo cual esto lo vuelve el método de elección justamente por tener esta posibilidad y aumenta la posibilidad del contraste tisular, ¿sí? De alguna manera elevar la sensibilidad entre hallazgos que pueden llegar a ser neoplásicos o no, ¿sí? Entonces, a la hora de la elección del por qué la resonancia magnética en pelvis femenina es un método de elección, justamente es por esto, es un método muy completo que nos va a permitir tener muchísima información y que lo convierte en un método gold estándar y en un método muy multiparamétrico por lo que vamos a ver durante toda la charla, la posibilidad de hacer una evaluación muy grande desde la anatomía, desde la perfusión, difusión, ¿sí? Y vamos a poder, como dice la filmina, podemos aumentar la posibilidad o la sensibilidad entre hallazgos que pueden llegar a ser neoplásicos o no. ¿Para qué la resonancia en pelvis? Bueno, evaluar órganos ginecológicos en varios aspectos técnicos, ya sean desde plano secuencias, para poder que el médico informante tenga la posibilidad de hacer diagnósticos diferenciales. Nosotros también poder aportarle la evaluación, por ejemplo, de la vascularización o el aporte que pueden llegar a tener secuencias como la perfusión en diferentes regiones de interés. Así que el por qué y el para qué la resonancia magnética da respuesta a esto. Es un método multiparamétrico con mucha carga técnica a la hora de la adquisición, el conocimiento de secuencias, de parámetros, que van a dar obviamente mucha información a la hora de hacer diagnósticos diferenciales. Los aspectos técnicos para el estudio, ¿sí? Acá ya entramos en un terreno muy del área técnica justamente, es conocer, bueno, qué tipo de protocolo yo tengo que hacer cuando viene la solicitud de una resonancia de pelvis femenina. Es muy importante conocer qué tipo de protocolo vamos a hacer y para qué tipo de evaluación hay que hacer en la pelvis, qué sospecha diagnóstica tiene. Esto es muy importante a la hora de recibir una solicitud de una resonancia de pelvis femenina, ese valor, qué tipo de protocolo voy a utilizar. Si es para hacer una evaluación de tumores, de malformaciones, nosotros tener dentro de los protocolos ya diferenciado el uso de protocolos dirigidos a la hora de hacer una elección diagnóstica para usar el protocolo mejor adecuado.
Los tipos de resonadores y antenas nos van a dar obviamente la resolución y la calidad de imagen que mejor podamos tener. Esto es muy de cada institución, saber y conocer qué tipo de equipamiento o con qué tipo de equipamiento contamos para la hora de adquirir imágenes. Programación y angulación, esto viene muy de la mano del conocimiento anatómico que hay que tener de la pelvis femenina. Sabemos muy bien que nos vamos a encontrar con disposiciones anatómicas muy variantes. No va a ser siempre lo mismo. Vamos a encontrarnos con pacientes por ahí que hayan sido intervenidas quirúrgicamente, con lo cual la disposición de los órganos ginecológicos a veces va a estar ausente, o variaciones anatómicas diferentes a lo normal, y nosotros como técnicos y licenciados tenemos que estar muy atentos a la disposición y al conocimiento anatómico a la hora de la programación en un estudio de pelvis femenina, ¿sí? El tema del calibre de acceso venoso, sabemos que los estudios pelvis femeninas con resonancia magnética en un alto porcentaje requieren de medios de inyección de contraste, con lo cual canalizar a la paciente previamente es de suma importancia. Conocer el tipo de acceso venoso o el calibre que vamos a utilizar también es muy importante, como también la dosis a administrar. Nosotros, dentro de todos los conocimientos que tenemos que tener, también está el conocimiento del tipo de medio de contraste que vamos a tener, la dosificación, como para poder de alguna manera englobar y que vean la calidad y la cantidad de aspectos técnicos que hay a la hora de adquirir estudios. Otro de los aspectos importantes es conocer que los estudios muchas veces van a requerir de perfusión en pelvis, por eso también es muy importante conocer la sospecha diagnóstica, porque hay que saber si vamos a tener que utilizar inyectores o no. En un alto porcentaje se está utilizando mucho el inyector a la hora de hacer caracterización de los tejidos, de la perfusión en tumores pélvicos, así que es muy importante saber y conocer el tipo de contraste que yo voy a utilizar, el inyector que tengamos, ¿sí? Conocer sus funciones, tipo de secuencias que vamos a tener que conocer también a la hora de hacer perfusiones en pelvis, si van a ser de tipo dinámica, si van a no requerir de medios de contraste, y el postproceso, que creo que es un área muy del técnico licenciado en el postprocesamiento y las adquisiciones. Dentro de un protocolo de pelvis femenina, además de conocer la secuencia, la angulación, la patología, anatomía, está la posibilidad de que nosotros podamos acceder al postprocesamiento de imágenes, como vamos a ver durante la charla, con lo cual dentro de los aspectos técnicos me parece también de suma importancia conocer funciones de postprocesamiento. Algo que me parece importante conocer a la hora de hacer estudios es el por qué el medio de contraste también aporta una diferenciación a la hora de hacer estudios en pelvis femenina, porque vamos a poder conocer o tenemos que conocer sobre los aspectos técnicos del acortamiento T1 que produce o tiene la propiedad de relaxividad en los medios de contraste. Esto es muy importante a la hora de hacer estudios pélvicos, más que nada si estamos haciendo una evaluación de tumores, porque nosotros haciendo estudios con medios de contraste vamos a poder lograr este acortamiento T1 y esta diferenciación en la intensidad, en la captación de lesiones a partir de los medios de contraste, ¿sí? Particularmente los medios de contraste macrocíclicos no iónicos nos van a permitir conocer o diferenciar la captación mejor aún. Dentro de los protocolos y los aspectos técnicos que nosotros vamos a tener que conocer qué tipo de secuencias vamos a utilizar en protocolos de pelvis femenina. Muy importante el aspecto técnico en el conocimiento de las secuencias que nosotros vamos a tener. Todas las secuencias que vamos a utilizar en una resonancia de pelvis femenina van a rondar en las ponderaciones de T1, ponderaciones T2, supresiones grasas, ¿sí? Esto llevado a lo que se conoce como la evaluación morfológica, anatomomorfológica, en las cuales nosotros vamos a utilizarlo muy bien para diferenciar, por ejemplo, si algún tipo de lesión tiene o no grasa, porque podemos llegar a encontrarnos con sospechas o lesiones que haya que caracterizar si están compuestas de algún tejido graso o no, con lo cual nosotros vamos a tener que aplicar secuencias que supriman la grasa. Lo mismo caracterizar secuencias que, por ejemplo, tengan o no contenido líquido, entonces nosotros tengamos que saber la utilización que tienen las secuencias con ponderaciones para hacer una evaluación de si tiene o no líquido.
Este es un claro ejemplo en el cual nosotros podemos llegar a encontrarnos a la hora de hacer una resonancia de pelvis femenina, y acá es donde viene la importancia del conocimiento de las secuencias que vamos a utilizar y qué aporta cada una de ellas. Y recordemos que estamos dentro de las secuencias que se consideran como las de las caracterizaciones anatómicas, en las cuales vamos a considerar dentro de estas secuencias las T1, las T2 y las opresiones grasas, ¿sí? Dentro de esta imagen, como podemos ver, nos estamos encontrando con una imagen en un plano sagital, con una ponderación en secuencia T2. Siempre busquemos líquido y grasa, y una buena región en la pelvis femenina, como obviamente también en la masculina, es la vejiga. Considerar la intensidad de señal que tenga dentro de la vejiga. En este caso podemos decir que es una intensidad alta, si una hiperintensidad de señal en una ponderación T2, con respecto a la imagen que está a la derecha, que tiene una hipointensidad de señal dentro de la vejiga, con lo cual un poco de lo que hablamos con este tipo de secuencias es poder caracterizar a ver qué tipo de secuencia es, ¿sí? Acá tenemos, dijimos entonces, secuencia T1 y secuencia T2. Esta formación que tiene arriba de la vejiga también nos ayuda de alguna manera a saber que esto anatómicamente no es normal, y dentro de la caracterización de los tejidos o de la intensidad de señal podemos de alguna manera decir que esto es líquido, ¿sí? Su contenido es líquido, puede ser un quiste que tenga contenido líquido. ¿Por qué si podemos y tenemos la posibilidad de hacer una relación entre la intensidad de señal de la vejiga con la formación y vemos que ambas son hipointensas, y si eso lo llevamos y lo caracterizamos en una secuencia T1 en la cual vemos que es hipointensa y que la formación también es hipointensa, estamos en condiciones de alguna manera de poder decir que es un quiste con contenido de líquido, ¿sí? Distinto sería si a esta secuencia yo le aplico un pulso para apagar la grasa y esta lesión se apaga, ¿sí? Ahí ya estaríamos hablando de algo con un contenido graso. Entonces, dentro de las secuencias, recuerden, dentro de las anatómicas vamos a tener la posibilidad de hacer una caracterización con T1, con T2 o con supresiones grasa. Esto todo en el marco de lo que se considera anátomo morfológico. Dentro de las pelvis femeninas también podemos llegar a necesitar secuencias para hacer una evaluación de sangre. Las secuencias T1 son muy buenas para hacer un estadio o una caracterización de si la sangre es fase aguda o fase ya crónica. Lesiones ováricas o lesiones tumorales que tengan sangre van a ser muy importantes que nosotros podamos considerarlas con las secuencias particularmente T1. Entonces nosotros dentro de esta posibilidad de tener la caracterización del tejido, una terminología muy usada en resonancia magnética, por eso la resonancia magnética, tanto en pelvis femenina como en otras regiones, se volvió muy multiparamétrica, y es un concepto recontra usado por esta posibilidad. Nosotros vamos a poder hacer una caracterización del tejido con secuencias T1, con secuencias T2, con secuencias de supresión grasa. Ahora bien, nosotros dijimos recién que teníamos la posibilidad de hacer una caracterización de la anatomía, de la morfología, consecuencias T1, T2, supresiones grasas. Pero dentro de un protocolo de estudio también vamos a tener la posibilidad de hacer una caracterización de la movilidad molecular. Y esto es un concepto recontra importante a la hora de hacer adquisiciones en pelvis femeninas con resonancia magnética, porque recordemos que la solicitud de una resonancia de pelvis femenina viene de la mano de hacer una evaluación de tumoración o de sangre justamente, o tumoraciones con sangre, pero particularmente de lesiones tumorales. Y dentro de las secuencias extras que vienen dentro del protocolo de estudio, viene la posibilidad de nosotros hacer una caracterización de la movilidad molecular, ¿sí? La secuencia tan conocida como difusión. Un buen ejemplo de entender, bueno, ¿por qué hacemos difusión? Es esto, ¿sí? Entender que la difusión restringida y la difusión libre nos van a dar la caracterización de lesiones tumorales. Nosotros cuando hacemos secuencias de difusión, dentro, por ejemplo, de una tumoración, estamos buscando esto, saber si esa molécula de agua puede o no moverse fácil o restringidamente. Si se mueve fácilmente, bueno,
podemos decir que es una difusión que no tiene restricción. Pero si a esa movilidad de la molécula se la ve restringida porque una lesión tumoral sabemos que las células ya no van a ser las mismas que un tejido normal, con lo cual la movilidad molecular se ve restringida, ya ese tejido no es el mismo y las moléculas de agua se ven con una limitancia en la movilidad. Nosotros, a la hora de hacer secuencias de difusión, tenemos que saber que son secuencias con una ponderación T2, pero que tienen un valor de coeficiente conocido como valor B, que a mayor valor B nosotros sacamos el efecto T2 y vemos justamente si existe algún tipo de restricción de la movilidad. Recuerden la imagen de los autos que les cuesta movilizarse con los que tienen una difusión libre. ¿Sí? Nosotros cuando hacemos difusiones con valores B1000 altos, estamos buscando esto, a ver si existe o no restricción de la movilidad molecular. Si nosotros tenemos un valor B1000, que habitualmente se utilizan valores B1000, 800, 1500, y vemos que en ese valor existe una restricción, lo vamos a ver como una hiperintensidad de señal, si lo vamos a ver blanco. Una manera de confirmar si de verdad existe restricción es ir al valor coeficiente de ADC. Si ese valor cae, se ve hipointenso, podemos decir que lo que estábamos viendo es una verdadera restricción de la difusión porque cayó en el valor de ADC. ¿Sí? Entonces, pregunta que nos vamos a hacer, ¿restringe o no restringe? Acuérdense del carril de los autos. ¿Cae o no cae en el ADC? Distinto va a ser en este caso, en el cual el valor B1000 es hiperintenso, con lo cual podemos decir que restringe, pero el valor de ADC también es hiperintenso. ¿Sí? En este caso podemos decir que no hay una restricción o no cae el valor de ADC en la difusión, con lo cual acá ya podríamos de alguna manera decir que no existe restricción significativa o verdadera en la difusión. Todos esos aspectos son técnicos que hay que saber a la hora de hacer secuencias de difusión, porque para el médico informante es muy importante conocer si existe o no una restricción de la movilidad molecular y si de verdad cae o no cae en el mapa de ADC. Dentro también de los aspectos o secuencias extra que vamos a tener en un protocolo de pelvis femenina por resonancia magnética, dijimos T1, T2, supresiones grasas, vimos la difusión, acuérdense, restricción o no restricción, y otra manera es muy importante es conocer la vascularización que pueda llegar a tener algún tipo de lesión en la pelvis femenina. Para eso vamos a usar las secuencias de perfusión. Nosotros haciendo secuencias de perfusión, como dice la palabra, vamos a poder vascularizar y ver qué tipo de vascularización existe en una determinada lesión. Y la gran pregunta que uno se hace cuando hace perfusión es, bueno, ¿pinta o no pinta? ¿Sí? ¿Esa lesión pinta o no pinta? Y si pinta, ¿cómo lo hace? ¿De una manera rápida o de una manera lenta? ¿Sí? Estas preguntas son muy importantes a la hora de hacer un estudio de pelvis femenina. ¿Sí? Recordemos, ¿es agua o no es agua? ¿Es grasa o no es grasa? ¿Restringe o no restringe en difusión? Y con la perfusión, ¿pinta o no pinta? ¿Y de qué manera puede llegar a pintar o no? Entonces, la resonancia magnética en pelvis femenina se ha vuelto un estudio multiparamétrico por una simple razón. Cada secuencia que nosotros hagamos nos va a dar respuesta a una pregunta. Las preguntas que les acabo de hacer recién. Si yo tengo una formación, ¿es líquida o no es líquida? ¿Es grasa o no es grasa? ¿Pinta o no pinta? ¿Restringe o no restringe? ¿Sí? Resonancia magnética se ha vuelto y se va a seguir volviendo un método multiparamétrico en muchas regiones por esta gran fortaleza que tiene, es que nos da respuesta a todas las preguntas que nos podamos llegar a surgir o nos puedan llegar a surgir a la hora de hacer estudios, en este caso de pelvis femenina. Volvemos a los aspectos técnicos, ¿sí? A la hora de adquirir estudios y los protocolos. Recordemos que, bueno, si contamos con resonadores de 1.5 y 3 teslas, es lo mejor y lo más indicado a la hora de hacer estudios de pelvis femenina. Vamos a hacer estudios muy de alta resolución en lo posible, con una muy buena caracterización de los tejidos, con una muy buena resolución espacial, y para eso obviamente necesitamos alto campo magnético para hacer buenas adquisiciones.
Las antenas o las bobinas, bueno, van a ser muy dependientes de cada institución. Las que mejor se adapten a la región anatómica nos van a dar una mayor sensibilidad y una mayor calidad a la hora de adquirir imágenes, lo mismo que a la hora de hacer el interrogatorio. Yo a esto le hago mucho hincapié a la hora que nosotros hagamos resonancias de pelvis femeninas, hacer un interrogatorio muy exhaustivo de todo, desde antecedentes, de si es la primera que se hace una resonancia, de nosotros como personal explicarles de qué se trata el estudio, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Esto es muy importante a la hora de hacer estudios porque si nosotros logramos que la paciente esté de alguna manera tranquila, que ya no tenga dudas, que no tenga miedo, dentro de la sala del resonador todo va a ser más sencillo y más fácil a la hora de hacer nuestro trabajo y a la hora de hacer un estudio de muy buena calidad, ¿sí? Si contamos con espacios o accesos espacios para hacer la canalización previamente es muy importante, vamos a poder ganar mucho tiempo con esto. Dentro de los protocolos de estudio se administran antiespasmódicos, nosotros hacemos pre-ingreso y antes de hacer la perfusión hacemos una segunda dosis, con lo cual los antiespasmódicos nos van a reducir aún más los movimientos eh, espasmódicos que generan los órganos ginecológicos, que es algo fisiológico y normal. Nosotros tratamos de reducirlo con antiespasmódicos. El gel endovaginal está dentro del protocolo de estudio, si bien es algo opcional, nosotros en la institución usamos de rutina continuamente, independientemente de la sospecha diagnóstica, y siempre verifiquemos el protocolo. Recuerden las primeras filminas en las cuales nosotros tenemos que saber qué tipo de protocolo vamos a hacer, qué tipo de sospecha diagnóstica viene o tiene ese paciente, así que es importante que sepamos que si nos piden para la evaluación del cuello uterino o si nos piden para la evaluación de deformaciones anexiales o si nos viene, bueno, todo tipo de protocolo debería estar estandarizado con lo que respecta a secuencias, angulaciones y demás. Siempre es bueno contar y saber que existen obviamente guías que nos dan la posibilidad de, valga la redundancia, de guiarnos a la hora de hacer protocolos de estudio, pero fíjense que todos van a rondar en lo mismo. Vamos a casi siempre arrancar con planos sagitales. Estos planos sagitales a nosotros nos van a dar la posibilidad de una visualización anatómica muy importante a la hora de hacer las planificaciones. Después los protocolos siguen con secuencias T2, todas de alta resolución, secuencias T1, secuencias Dixon, las difusiones, recuerden que habíamos hablado de a ver si restringe o no, secuencias de perfusión, secuencias dinámicas. Bueno, un protocolo de estudio en pelvis femenina requiere de todo esto, de planos, de secuencias, de ponderaciones y obviamente del conocimiento nuestro. Bueno, uno de los aspectos y los conocimientos más importantes que tenemos que tener a la hora de hacer estudios de pelvis femenina es esto, el conocimiento anatómico es determinante a la hora de hacer estudios de pelvis femenina. Y básicamente por una simple razón, porque nosotros tenemos que conocer la disposición de un cuerpo uterino, de un cuello uterino, de una pelvis, de una vagina. Todo el órgano o la anatomía ginecológica es de suma importancia que nosotros sepamos dónde está, cómo está distribuida, en qué disposición, porque a la hora de hacer adquisiciones es sumamente importante, ¿sí? Entonces, conocer la definición del cuerpo uterino, conocer la definición del cuello uterino, ¿sí? Esto acá, nosotros como le decíamos en institución, usamos el gel endovaginal de rutina, la vejiga, ¿sí? Todo esto nos va a dar un marco anatómico muy importante en la disposición y distribución de los órganos ginecológicos, además de, por ejemplo, conocer ya de por sí la intensidad de señal, esto ya nos puede decir que estamos en un plano sagital con una ponderación entre dos. Siempre recuerden buscar líquido y grasa. La vejiga es un gran aliado a la hora de conocer la intensidad de señal. Entonces, acá estamos dentro de un plano sagital de alta resolución de una pelvis femenina. Fíjense el detalle recontra importante del endometrio, de la zona de unión y el miometrio. Esto se logra con el conocimiento técnico y el concepto de resolución espacial. Esto es muy importante, estos aspectos muy técnicos de los parámetros de secuencia para poder tener un detalle anatómico de estas características.
Bueno, una vez sabiendo obviamente la anatomía y la disposición que tenga el cuerpo del útero o el cuello del útero, nosotros vamos a poder empezar de alguna manera a hacer las planificaciones. Y volvemos a lo que decía al comienzo, recordemos la sospecha diagnóstica, porque no todo es igual y no todo vamos a tener que angularlo igual. Si bien obviamente esto es mucho de la indicación médica con el cual estemos trabajando, pero más de una vez podemos llegar a encontrarnos en consola y nos piden que, bueno, hagamos angulación al cuello uterino o al cuerpo del útero. Y acá es donde los aspectos técnicos sobre la anatomía son muy importantes. Conocer la disposición o cuál es el cuello uterino o el cuerpo del útero para nosotros podamos hacer la planificación correspondiente y la buena planificación a la hora de adquirir estudios. ¿Sí? Fíjense cómo cuerpo y cuello no es lo mismo, la disposición de los cortes no van a ser lo mismo, y esto es muy importante a la hora de hacer una evaluación de la patología o si existe algún tipo de infiltración de los tumores. Esto es muy determinante para que el médico o la médica puedan hacer un diagnóstico muy preciso, ¿sí? Está nosotros, como les digo, entonces conocer las secuencias, los parámetros, la resolución, la anatomía y cómo se planifican los estudios de pelvis femenina, ¿sí? Fíjense, la posibilidad de hacer angulaciones diferentes nos va a dar un marco anatómico muy importante y muy diferencial de la zona de unión, del miometrio, el parametrio, todo lo que respecta a órganos ginecológicos, ¿sí? Ovarios, en fin. Esta posibilidad de tener una muy buena resolución espacial y una definición óptima para la caracterización de tejidos y lesiones parte de los conocimientos técnicos y los aspectos técnicos de secuencias de anatomía y de patología. Bueno, volviendo también a los aspectos técnicos, como les decía al comienzo, en un alto porcentaje, le diría que el 90% de los estudios se realizan con contraste. Este contraste puede llegar a ser administrado por vía endovenosa, perdón, va a ser administrado por vía endovenosa, pero quería decir que puede llegar a ser con inyección manual o con inyector. Su mayoría la inyección se realiza con inyector porque la caracterización de los tejidos con la perfusión es determinante usar el inyector, con lo cual tener una muy buena vía canalizada con un AUCAT de posible calibre 22, 20, eso va a depender mucho también del acceso venoso que tengamos, los kits de inyección, llave de 3 vías, y nosotros vamos a poder y tener la posibilidad de hacer una muy buena administración de contraste y segura, más que nada, ¿sí? Nosotros necesitamos hacer una perfusión y estar seguros de que todo está bien. Bueno, dentro de los aspectos técnicos, entonces a la hora de hacer estudios con contraste, bueno, las dosis obviamente van a ser indicación médica, además del tipo de contraste que estemos utilizando, que va a ir en relación al peso del paciente, dependiendo obviamente de la zona que nosotros tengamos que perfundir. Bueno, como les decía, el tipo de contraste va a ser también dependiente de la dosis, si es de 0,1 milimol o 0,2. Las velocidades también van a estar en relación al tipo de zona que tengamos que perfundir si es que tenemos que perfundir, porque muchas veces no es necesario. Para eso vamos a tener que saber, bueno, qué tipo de AUCAT voy a tener que usar. Eh, También va a estar en relación si contamos o no con inyector. Muchos lugares todavía no lo tienen, pero si lo tienen, sepan que es un gran aliado a la hora de adquirir estudios de perfusión. ¿Qué más? Bueno, los tipos de medio de contraste creo que es importante que sepamos y conozcamos qué tipo de medio de contraste estamos utilizando. Eso nos va a aportar mucha información a la hora de hacer las captaciones de intensidad de señal o conocer, bueno, a qué velocidades puedo inyectar o cuánto puedo inyectar. Todos los medios de contraste son diferentes y no todos inyectan ni a la misma velocidad ni la misma cantidad, con lo cual es importante dentro de los aspectos técnicos conocer y saber qué tipo de medio de contraste estoy utilizando y cómo tengo que administrarlo. Algunos datos de secuencia para particularmente la perfusión, que es uno de los aspectos más importantes a la hora de adquirir el protocolo. Si bien ya vimos que podemos hacer la caracterización de los tejidos con alta resolución en T2, supresiones grasa, difusión, la perfusión es un ítem muy importante en el protocolo porque la perfusión nosotros de alguna manera estamos simulando
la perfusión obviamente fisiológica real, o sea, nosotros inyectamos contraste y lo que estamos tratando de hacer es que el tejido se comporte de la misma manera con el flujo sanguíneo y la sangre, pero eso es muy importante saber que la administración de contraste tiene que ser constante y rápida, que para eso tenemos que saber qué tipo de secuencia vamos a utilizar. Este tipo de secuencias van a ser obviamente ponderadas en T1. Nosotros estamos usando secuencias 3D gradiente de eco, con bueno, tiempos de repetición obviamente muy cortos, como tiempos de eco cortos, secuencias M-Dixon, que son las últimas que han salido ahora, que nos permiten de alguna manera tener una muy buena calidad y además tener posibilidad de hacer evaluación de supresión grasa, no supresión grasa, fase y fuera de fase. Los estudios de perfusión son estudios dinámicos, hay que saber que nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer una evaluación en el tiempo y eso va a estar en relación a, bueno, cuántos estudios dinámicos o cuántos scan dinámicos tengo dentro de la secuencia de perfusión. Así que creo que son aspectos técnicos muy importantes de conocer. Este es un breve videíto en el cual yo creo que ustedes vean cómo se muestra o cómo se ve el uso del inyector. ¿Sí? Fíjense, nosotros acá se pone la velocidad en la cual queremos que se inyecte el contraste, a cuánto, ¿sí? Lo mismo con la solución fisiológica, siempre esto tiene que ir a la misma velocidad, entonces yo en este protocolo estoy haciendo una administración de 2,5 con 8 mililitros, nosotros usamos gadobutrol y con después una segunda inyección de solución fisiológica. ¿Sí? Una vez que todo está listo, ya mi inyector está activado, mis ojos van a estar, fíjense, acá en adquisición, acá va a empezar a pasar la adquisición en la perfusión, en las cuales la adquisición comienza con un tiempo cero, que no va a tener obviamente contraste. Fíjense que acá el inyector ya empezó a inyectar justamente. Ahí está, bien, inyección terminada. Y acá, una vez que nosotros ya alargamos el contraste, la secuencia va a empezar a alargar los tiempos. Tiempo cero, como les digo, ¿sí? Ahí está, ahí comienza a pasar un tiempo cero y a partir de acá van a venir los dinámicos. Van a venir cada 14 segundos, esto depende de cada protocolo de estudio, pero cada tantos segundos el equipo me va a ir largando imágenes y yo de esta manera voy a hacer una muy buena perfusión de la pelvis femenina. ¿Sí? Fíjense, acá ya está en una fase arterial muy activa, ya las arterias están muy bien pintadas y acá a partir de acá empieza una seguidilla de tiempos de perfusión, de captación, ¿sí? Pero fíjense todo como de la mano de un inyector nosotros podemos hacer una muy buena perfusión en esta pelvis femenina. Bien, vamos ya habiendo visto un poco de los parámetros sobre los aspectos técnicos, lo que respecta a secuencias, anatomía, vamos a hablar un poco de los hallazgos que podemos llegar a encontrar. Que si bien no es un aspecto técnico saber qué tipo de patología es, sí creo que es importante saber lo que no es normal de lo normal, ¿sí? Recordemos las imágenes anatómicas normales y ya acá vemos formaciones que no son normales del útero, del cuerpo del útero, con lo cual esto nos tiene que empezar a llamar la atención a la hora de hacer estudios pélvicos, ¿sí? En los cuales recordemos que vamos a hablar de secuencias anatómicas, que esas involucraban las secuencias T1, T2 o supresiones grasas, en planos que, bueno, pueden ir desde axial, sagital, oblicuos. Esto resonancia también nos aporta o nos da la posibilidad de hacer secuencias en los planos que nosotros querramos, pero siempre sabiendo que podemos hacer alta resolución, ¿sí? Entonces acá tenemos un claro ejemplo de planos axiales, coronales y sagitales ponderados en T2. Recuerden siempre buscar grasa y vejiga. Acá claramente la vejiga está con una hiperintensidad de señal, con lo cual me dice que es una secuencia T2 de una pelvis femenina.
Si a esta misma secuencia, a este mismo estudio, nosotros le hacemos la secuencia de difusión, acuérdense que era la secuencia de la restricción en la cual uno busca ver si existe o no limitancia de la movilidad molecular, comenzando con un valor B0, a ese valor nosotros lo vamos a ir aumentando, pasando por un 800 o 1500, esto depende mucho de cada institución, y lo que buscamos justamente es saber si esa lesión restringe o no. Si restringe, debería verse hiperintensa en un valor B1000 alto, y claramente en este caso no está pasando, con lo cual acá podemos decir que esta lesión no restringe en difusión, ¿sí? Recordemos que nosotros buscamos movilidad molecular con esta secuencia y acuérdense de la figura del tráfico. ¿Restringe o no restringe? En este caso podemos decir que no restringe. Podríamos asimilarlo a los autos que tenían difusión libre. Si a esta misma paciente nosotros le hacemos la secuencia de perfusión, como vimos recientemente, que arrancamos con una fase 0 y posteriormente venía una seguidilla de tiempos, que eso va a depender mucho de cada institución, cuántos tiempos, pero bueno, lo que buscamos justamente es esto, ver si esta lesión pinta, cómo pinta, rápido o no rápido, y eso lo vamos a lograr haciendo perfusión. En lo posible con inyectores, porque como les digo, nosotros acá tenemos que hacer una inyección rápida, constante, y eso lo vamos a lograr solamente con inyector. Y buscar diferencias siempre es importante. Si en esta misma lesión, sin contraste, y en la última fase dinámica, fíjense que se puede decir que no hubo una captación muy significativa, con lo cual esto al médico informante le da mucha información. Siempre busquemos diferencias, siempre, siempre, siempre. Y buscar diferencias implica esto. Si lo normal, fíjense este cuerpo uterino, en el cual está todo muy bien, la zona de unión, miometrio, el cuerpo uterino está bien. Pero en este caso, fíjense, acá ya no hay. Primero no hay una disposición del cuerpo uterino como se ve en esta imagen. Acá está retroflexión. Acá fíjense cómo está el cuerpo del útero, está mirando para el otro lado. Con lo cual la disposición no es la misma y la morfología interna del cuerpo del útero tampoco es la misma. Esto nos tiene que empezar a llamar un poco la atención. Este estudio no es normal, ¿sí? Acá hay una patología y dentro de esta secuencia anatómica ponderada en T2 ya se ve algo muy distinto a esta lesión, a este cuerpo que sí es normal. Un poco más de lo mismo, fíjense la diferenciación de lo normal de lo patológico, cómo cambia la anatomía muy significativamente. En esta lesión, en este corte se ve muy bien la anatomía, que no hay patología, pero acá ya hay una deformación anatómica, ya acá algo nos tiene que llamar la atención. Y si comenzamos con la seguidilla de secuencias que habíamos visto, T2 de alta resolución, y a eso le hacemos una difusión, fíjense que en un valor B0, que es una secuencia ponderada en T2 por líquido blanco, aumentamos el valor B a 800 o a 1500, fíjense cómo la lesión restringe, ¿sí? Fíjense, acá hay una hiperintensidad de señal que no es normal. Entonces acá, si vamos al gráfico de las vías de la autopista, sería los autos que están restringidos, que están acumulados, que no pueden circular. Esto es una restricción de la difusión producto de una lesión tumoral. Y acá fíjense la diferenciación en el primer caso que no había restricción, que había una difusión libre con una restricción en la movilidad molecular. Si le hacemos el ADC, vamos a tener una caída del ADC. ¿Sí? Vamos a ver, por un lado vamos a ver valor B hiperintenso, pero el ADC va a caer, se va a ver una hipointensidad de señal, con lo cual esto nos da la pauta de que de verdad es una lesión tumoral. Fíjense cómo en la perfusión, ¿sí? Si bien no hay una caracterización del tejido muy significativa, pero sí aporta mucha información conocer el tipo de vascularización que tiene este tumor. ¿Pinta o no pinta y cómo pinta? ¿Sí? Pero fíjense que todo va de la mano de alta resolución, T2, supresiones grasa, difusiones, perfusiones. Un artículo también lindo, importante sobre, bueno, cómo captan, ¿sí? Si es de alto riesgo, bajo riesgo,
poco riesgo, todo esto con las curvas de captación en lesiones, por eso es muy importante la perfusión a la hora de hacer una caracterización de las lesiones. Esto es muy importante y los aspectos técnicos son determinantes a la hora de conocer de cómo se adquiere la perfusión, qué vamos a ver en la perfusión, qué secuencia vamos a utilizar en la perfusión, qué medios de contraste son importantes, cómo se planifica. Todo eso va de la mano de los aspectos técnicos. Un poco más de perfusiones, ¿sí? Las perfusiones en vivo, cómo ingresa el medio de contraste y cómo esto nos va a permitir o le va a permitir al médico hacer una caracterización de la vascularización, de cómo estuvo perfundido o no la lesión que se estaba buscando. El postprocesamiento, que creo que es un aspecto muy nuestro de poder y conocer y en saber por qué podemos tomar de alguna manera acceso a este postprocesamiento en el cual nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer curvas de captación en las cuales vamos a poder ver la intensidad en relación al contraste y al tipo de medio de contraste y a las curvas de color que nos dé información, ¿sí? De qué tipo de curva tuvo, si pintó o no pintó, cómo fue la intensidad en respecto a los mapas de color, si fue muy roja o dependiendo del color, pero bueno, acá buscamos ver captaciones en relación a la intensidad. Otra de las funciones también es esta, ¿sí? Conocer también las curvas de captación de la intensidad en relación al tiempo. Nosotros colocando ROIs en diferentes zonas de interés, vamos a poder ver y conocer las curvas, si tuvo una curva tipo 1 o no, en relación al tejido, ¿sí? Y esto es una muy buena posibilidad de hacer la evaluación en relación al tiempo, ¿sí? Fíjense, minuto cero o 0 minutos o segundos, y cómo en relación a los segundos y minutos fue incrementando o no la intensidad de señal dependiendo de los ROI. ¿Sí? Nosotros en este caso tenemos dos ROI, el ROI A y el ROI B. Fíjense cómo en un tiempo cero se mantenían bastante parecidos en el rango de los 800, 700 y cómo a medida que ya una fase arterial a los 18 segundos, la gran diferencia en la intensidad o en la captación que hubo. ROI A en 1500 y el ROI B pasó a 4000. Esto es recontra y sumamente importante a la hora de adquirir perfusiones en patología de pelvis femenina. Ya terminando, ¿sí? Dejo algunos artículos que nunca vienen de mal del uso de la difusión, perfusión, ¿sí? En el uso de la evaluación de los contrastes o el uso de contrastes en relación a tejidos, a tumores. Siempre es bueno estar actualizados y conociendo los protocolos que se están utilizando, algunos parámetros técnicos. Es muy importante estar actualizados y conocer siempre las novedades que vengan de la mano de protocolos de estudio, en este caso para pelvis femenina. Bueno, conclusiones y ya finalizando. Es importante saber que la resonancia para la evaluación de la pelvis femenina gana terreno día a día por la cuestión básicamente de tener la posibilidad de hacer un estudio multiparamétrico que nos va a permitir hacer una evaluación funcional y morfológica. Si los protocolos que requieran secuencias anatómicas tienen que ser de alta resolución, recuerden T2, T1, supresiones grasa. Además, vamos a tener la posibilidad de hacer una caracterización de la movilidad molecular con la difusión. Además, también vamos a poder hacer una caracterización de la vascularización con la perfusión. La perfusión determina así el tipo de vascularización de la lesión, como vimos recién. Vamos a poder hacer también evaluación de las curvas, de las intensidades que tenga en relación al tiempo. La perfusión también es necesario conocer el tipo de contraste, los accesos venosos que podamos llegar a tener, contar, los parámetros técnicos en la resolución de los tejidos, de la resolución espacial, de la planificación. Todos son aspectos técnicos muy importantes, ¿sí? Que como dice ahí la última parte, debemos conocer los aspectos de secuencia para resolver también inconvenientes que nos puedan llegar a surgir desde artefactos de imágenes o artefactos a la hora de hacer algún tipo de adquisición. Trabajar siempre de la mano un técnico médico me parece que es crucial el trabajo en equipo porque hay mucho de nosotros, pero obviamente va de la mano también del aspecto médico. Así que nosotros si podemos
fusionar nuestro conocimiento, que como habrán visto en esta charla es muy amplio, conocer desde cómo se planifica, desde qué secuencias y cómo adquirir perfusiones en pelvis femenina, dependiendo la patología, es muy importante, ¿sí? Así que siempre apoyémonos en los aspectos técnicos, eh, pero en los aspectos médicos que nos van a dar y nos van a nutrir. Y de eso se trata el trabajo en equipo, de nutrirnos mutuamente para hacer estudios de calidad a la hora de adquirir imágenes en el post y en el bien de la paciente, en este caso de los estudios de pelvis femenina. Dejo mis contactos por si llega a surgir algún tipo de duda o si quieren, nada, hacerme saber de algo que no se haya entendido. Vuelvo a agradecer mucho al comité organizador por este exitoso congreso venezolano. Gracias de verdad y estoy a disposición de lo que surja en lo que respecta a dudas. Un saludo y muchísimas gracias.